Un saludo a todos y todas. Lo que vamos a hacer ahora en este video es, en una primera parte, el análisis e interpretación geométrica a partir de un gráfico de lo que es la derivada, ¿no? Y aquello que podemos hallar a partir de este análisis, ¿no? Entonces, para aquello tengo una función, es una función f de x, que tiene la siguiente composición: x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x más 2. Es una función continua. Es una función continua y bueno, para aquello necesitamos, como ustedes saben, para una gráfica necesitamos la tabla de valores como primer análisis, que está compuesto por los datos en x y y, la imagen y el dominio. Entonces, por ejemplo, si x es 0, yo tengo resultado como 2, ¿no? Si x es 1, yo tengo 6. Si x es 2, yo tengo 4 en y. Si x es 3, yo tengo 2. Si x es 4, yo tengo 6, ¿no? Y si x es menos 1, yo tengo el dato de menos 14, ¿no? Entonces, para aquello veo que la tendencia es hacia la izquierda, los valores positivos en x y y. Entonces, para aquello voy a utilizar esta regla donde voy a tener voy a graficar el eje, el plano cartesiano, entonces más o menos acá, ¿sí? Ahí. Y vamos a graficar, según estos datos, podemos tener acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, de seguro en su cuaderno ya lo tienen. Tienen cuadrícula, entonces les va a ser mucho más sencillo, ¿no? Entonces vamos a ir ploteando los puntos. Estamos hablando del eje X y del eje Y, ¿no? Entonces vamos a escalar, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 en X, hemos hecho otra 4, y en Y es el máximo valor, tenemos 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aproximadamente, ¿ya? Entonces empezamos a graficar los puntos. Entonces, si x es 0, y es 2. Si x es 0 y es 2, entonces tenemos el punto 1. Si x es 1 y es 6, tenemos el punto 2. Si x es 2 y es 4, tenemos este punto. Si x es 3 y es 2, tenemos este otro punto. Si x es 4, tenemos acá el valor de 6, que es este otro punto. 4 y 6, ¿no? Entonces también podemos calcular para 5, ¿no? Para 5, vamos a calcularlo, para 5. Vamos a calcular para 5 en la tabla de valores. Un momentito. Para 5 ya, para 5 es 22, entonces se va, ¿no? Al infinito, ¿ya? Entonces aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con esos datos yo creo que es suficiente. Y ojo que para menos 1 nos sale menos 14 en y, o sea, más acá abajo, ¿ya? Bueno, entonces tenemos la tabla de valores y el gráfico como tal. Entonces vamos a unir los puntos y lo que avanzamos en funciones es que cuando tengo x al cubo, tengo dos curvas, ¿no? Entonces, si fuese x al cuadrado una parábola, solo tuviese una curva, ya sea positiva o negativa, pero en este caso tenemos una función que tiene un exponente al cubo, entonces voy a tener dos curvas. Entonces, realizando y viendo el análisis del gráfico, podemos inferir que el gráfico viene de esta forma. ¿Sí?
este es el gráfico, es el más unido a los puntos, y viene de esta forma, ¿ya? Entonces, lo que yo tendría acá es x al cubo, que tengo dos curvas, ¿ya? Entonces, para aquello lo que quiero analizar, fundamentalmente el primer criterio es el criterio, voy a colocar 1, no sé si acá, sí, acá, 1, el criterio, los puntos críticos. Para hallar los puntos críticos, el criterio es el siguiente: la derivada de la función tengo que igualar a 0. Entonces, si yo tengo f de x, esta función, la derivada es 3x al cuadrado menos 12x más 9, y de 12 es 0, la derivada de una constante 0, y esto igual a 0, ¿no? Entonces, ahí tengo mi ecuación. Si es que divide entre 3, ¿no? Si toda la ecuación divide entre, o multiplico por un tercio, voy a tener 3 para que tenga 1, 4 y 3, ¿no? Entonces, el resultado es x al cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. La opción para hallar los valores de x es la factorización. Entonces, la raíz de los dos primeros, copio el signo del primero, multiplico más por menos, menos, y la multiplicación tendría que ser 3 y la suma menos 4. Entonces, obviamente es 3 y 1, ¿no? Entonces tengo menos 3 menos 1 menos 4, y 3 por 1 3, y menos por menos más. Entonces, acá tengo que x sub 1, si igualo a 0, es igual a 3, y x sub 2 es igual a 1. Eso significa que los puntos críticos son 3 y 1. Voy a verificar, y correcto, miren, aquí tengo 3 como el punto crítico. Voy a colocar punto crítico 1, y el otro punto crítico es 1, y aquí está, es 1. Entonces voy a hacer una línea, porque es más larga acá, ¿no? Entonces ya tengo ahí la función. Entonces tengo el punto crítico 2. Muy bien. El primer criterio son los puntos críticos, donde la primera derivada es igual a 0, y tengo ya estos dos puntos. ¿Cómo sé cuáles son los valores en y? Voy a la tabla de valores y sé que si x vale 3, y vale 2. Punto crítico 1. Y aquí está. X vale 3 y vale 2. Y el punto crítico 2, cuando x vale 1, y vale 6. Entonces, ¿cuáles son mis dos puntos críticos? Ya que ustedes me anotan en la práctica o en el examen. Punto crítico 1, 3, 2. Punto crítico 2, 1, 6. Muy bien, ¿ya? En esta parte, lo que también vamos a hallar son la determinación de un máximo y mínimo. Cuando yo tengo dos curvas, se supone que existen dos puntos críticos. Si fuese x al cuadrado, tuviese un punto crítico. Si fuese x al cuadrado. Pero en x al cubo tengo dos puntos críticos. En x a la cuarta voy a tener 3 puntos críticos, ¿no? X a la cuarta. Entonces es n-1, ¿ya? Ahora, ¿cómo saber cuál es máximo y cuál es mínimo? Por lógica, y por lo que estoy viendo ahorita en el gráfico, este tendría que ser mínimo, porque su orientación es hacia el sur. En cambio, cuando la orientación es hacia el norte, ¿no? O la parte superior e inferior, en la parte superior se va a llamar máximo. Entonces, el criterio número 2, tenemos que hallar los puntos máximos y mínimos. El criterio para los máximos y mínimos es que la primera derivada o la segunda derivada, si es
vamos a ver, ¿no? Hay varios criterios. Si es mayor a 0 o si la segunda derivada es menor a 0. Si es mayor a 0, es un mínimo. Y si es menor a 0, es un máximo. Ya, parecería al revés, ¿no? Si es mayor a 0, es un mínimo. Si es menor a 0, es un máximo. ¿Ya? Bueno, entonces analizamos. Entonces, el criterio para hallar el máximo y mínimo, que son estos dos puntos, es que la segunda derivada es mayor a 0, entonces es un mínimo matemáticamente, y la segunda derivada menor a 0, de la misma forma es un máximo. ¿Ya? Pero si tú ves en el gráfico, vuelvo a repetir, los máximos están en la parte superior y los mínimos en la parte inferior, ¿no? Por eso tienen ese nombre. Entonces, si yo tengo esta primera, la función original, la primera derivada y la segunda derivada, va a ser igual a 3 por 2, 6x, menos 12 por x, sería solo 12. La derivada de x es 1 y la derivada de 9 es 0. Entonces, esta es mi segunda derivada, la cual tengo que, guardármela ahí. ¿Ya? Entonces, para el criterio, para saber cuál de estos dos puntos es máximo o mínimo, tengo que sustituir el dato en esta función, ¿no? Directamente. Entonces, 6 voy a utilizar para 3, ¿no? Para este punto, menos 12. 3 por 6, 18, menos 12 es 6, y 6 es mayor a 0. Si el valor de la segunda derivada en el punto crítico es mayor a 0, entonces estamos hablando de un punto mínimo. Voy a utilizar para el punto 1, 6 por 1 menos 12, en la segunda derivada, 6 por 1 es 6, menos 12 es menos 6. Pero menos 6 es menor a 0 y es un máximo. Entonces, si yo analizo mi gráfico, me indica que el punto 3 es un mínimo, ¿no? Y el punto 1 es un máximo. Y aquí está, el punto 3 es un mínimo y el punto 1 en X es un máximo. Entonces, estos dos puntos críticos coloco en 1 es máximo y en 3 es mínimo. Muy bien. Este sería el segundo criterio y vamos a avanzar un criterio más y en una segunda parte ya vamos a ver los otros criterios que son concavidad, convexidad, intervalos, los intervalos de crecimiento y con eso creo que ya acabamos este análisis gráfico. Entonces, el punto 1, el punto 2 y el punto 3 es el punto de inflexión, Como dice, hay un punto, es como un punto crítico, pero este es de inflexión. Este punto de inflexión tiene la característica de ser el punto medio entre el punto crítico 2 y el punto crítico 1. Entonces la mitad debería ser acá. Pero ¿cómo hallamos matemáticamente? El criterio es el siguiente. La segunda derivada igual a 0. Si recuerdan, para máximos y mínimos es mayor y menor, pero para el punto de inflexión es igual a 0. Entonces, ya tengo mi derivada y el 6x menos 12 igual a 0. Entonces 6x es igual a 12, tal que x es igual a 2. Entonces resulta que mi punto de inflexión es x2 y solo me fijo en mi tabla de valores. Si x es 2, y es 4. Listo, ese es mi punto de inflexión y ratificando el análisis gráfico veo que acá es 2 y también es 4. Entonces se ratifica que este es mi punto de inflexión. Bueno, queridos estudiantes, espero que el video haya sido de su agrado. De todas formas voy a sacar una foto final de esto para que ustedes puedan guiarse y puedan resolver la práctica. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la segunda parte. Gracias.